defensor.
Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La lectura para esta mañana la encontramos en la carta de San Pablo a los Romanos, el capítulo 10, versículos 5 en adelante. Escrito está: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito:
Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Señor, ten piedad de nosotros. Demos gracias a Dios. Dios que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Los judíos que venían persiguiendo al apóstol Pablo ya por muchos años, e incluso el partido judaizante de la iglesia cristiana, aquellos que habían salido de las primeras partidas de cristianos desde la iglesia de Jerusalén, o aquellos que se habían convertido al evangelio viniendo de la estirpe de Abraham, de su religión como israelitas, de ser parte de la iglesia del Antiguo Testamento, muchos de estos tomaron a la predicación paulina como un verdadero escándalo. Una predicación de salvación abierta por igual a gentiles y judíos. ¿Dónde está la ventaja de ser judíos? Una predicación de salvación ya no por obras de la ley, sino sin obras, por gracia, por fe. ¿Qué respeto y valor, consideración implicaba eso a la ley de Dios que Dios mismo había dado en el Sinaí al pueblo de Israel? ¿Acaso Pablo no era un legítimo hereje que, está bien, predicaba un 50% bien, Jesús es el Mesías de Israel, pero predicaba un 50% mal? No es necesaria la justicia propia por medio de la ley para entrar en la herencia prometida a Abraham y ser parte de la iglesia de Dios. No es necesaria la circuncisión para ser parte de la iglesia de Dios. Pablo recibió la persecución y acoso de estos judaizantes, como lo podemos ver en el libro de Hechos, ya bien temprano, al final del primer viaje misionero, cuando vuelve con Bernabé a Antioquía. Allí se confrontó con los hermanos venidos de Jerusalén y provenientes del fariseísmo. Nuestra carta, la carta a los romanos, es una gran defensa de la doctrina paulina y de la ortodoxia de la doctrina paulina frente a la acusación de este partido judaizante de que el Dios de Pablo rompe con los acuerdos que Dios había tenido y había establecido con el pueblo de Israel y se contradice con el Dios de las Escrituras. Pablo responde inicialmente a lo largo de los primeros capítulos de la carta, demostrando el carácter escritural de la doctrina de la predicación por gracia, por fe, por causa de Cristo. Así somos justificados, así fue justificado Abraham y así hablaron las Escrituras del Antiguo Testamento anunciando lo que habría de suceder en Cristo y cómo sería el mundo entero justificado por medio de este Cristo. A esta altura del partido de la carta, ya bien avanzados en el capítulo 10, Pablo da un paso más allá en su estrategia de apologética o de defensa. Les devuelve el favor a los judaizantes de la acusación, ahora él acusándolos a ellos de la responsabilidad que ellos tienen de estar siendo dejados fuera del reino de Dios. No es que Dios se olvidó de Israel, no es que Dios traicionó sus acuerdos con el pueblo de Dios, sino que, como los versículos previos al nuestro indican, este pueblo judío, su propio pueblo judío, amado hasta las entrañas por Pablo, este pueblo judío abandonó
el modo de justificación que Dios mismo estableció, creando, inventando su propio modo de justificación por vía de las obras propias, de la justicia propia. Al rechazar el método de salvación paulino, no estaban despreciándolo a Pablo, mucho menos lo estaban refutando y demostrando como hereje a Pablo. Estaban rechazando el método que Dios mismo estableció para justificar a toda carne y salvar a todo humano. Nuestro texto aquí, el texto que hemos leído, muestra la base escritural de la justificación por la fe una vez más, con esas citas del libro de Deuteronomio en capítulo 30, citas de los profetas, y para demostrar cómo los profetas habían anunciado una salvación, no por obras, sino por la fe que invoca al Señor en medio de sus necesidades. Esa fe que invoca en medio de las necesidades no va a ser defraudada. Esa fe que invoca en medio de las necesidades recibirá la salvación por pura gracia, por amor. En el marco de esta devolución de favores o de esta reversión de la acusación, ahora Pablo acusando a los judaizantes, Pablo articula de una forma preciosa el método de salvación que Dios estableció por medio de estas preguntas retóricas que hemos escuchado recién y que son fácilmente traducibles con negaciones o categorías negativas. No hay salvación sin fe que invoca y hace suyo el don. No hay fe que invoque sin la escucha del Evangelio. No hay escucha efectiva del Evangelio sin predicación externa. Y no hay predicación efectiva ni legítima sin sagrado ministerio. Pero tampoco hay ejercicio legítimo del ministerio sin envío, sin llamado. La resonancia que estas preguntas retóricas, este método de la salvación que Pablo está presentando aquí, la resonancia que esto tiene con el corazón de la doctrina luterana es obvia. Solo recuerdo ahora 3 pasajes de nuestras confesiones que exponen exactamente los conceptos que Pablo articula aquí. En el Catecismo Mayor, en la segunda parte del Catecismo Mayor, Lutero dice: ni tú ni yo podríamos saber jamás algo de Cristo, ni creer en Él, ni recibirlo como nuestro Señor, si el Espíritu Santo no nos ofreciese estas cosas por la predicación del Evangelio y las colocara en nuestro corazón como un don. Artículos de Esmalcalda, en la tercera parte, Lutero dice de forma clásica y tradicional: Dios no da a nadie su gracia o su espíritu, sino es con y por la palabra previa y externa, de modo que todo lo que se diga jactanciosamente del espíritu sin tal palabra y sacramentos es del diablo. Confesión de Augsburgo 14 está en el corazón de las preguntas retóricas del apóstol Pablo. Nadie debe enseñar públicamente en la iglesia, ni predicar, ni administrar los sacramentos sin llamamiento legítimo. Esta es nuestra doctrina. Pablo articula exactamente lo que confesamos como iglesia. Pero vaya que tú y yo y nuestras iglesias nos hemos revelado una y otra vez, retocando el método de salvación que el Dios mismo estableció, un poco por aquí y otro poco por allí. Pensemos, sino cuántas veces la carne nos tienta a pensar en la posibilidad de salvación sin una fe que confiesa la doctrina pura, siendo totalmente desinteresado por qué se predica, por qué cree la gente realmente y por qué doctrina abraza y cómo rechaza la falsa doctrina y cómo aprende a rechazar la falsa doctrina.
creemos como los evangélicos tantas veces que mientras que hablen de Jesús, está todo bien. Cuando la fe invoca a un Dios verdadero, sí tiene el don de la salvación. Cuando la fe se deposita sobre sus propias imaginaciones, sobre un ídolo, está creyendo tener a Dios y está creyendo tener salvación, se calmará la conciencia, pero sin dudas está parado sobre la arena, está parado sobre una base totalmente inestable y traicionera. ¿Cuántas veces pensamos que la doctrina no importa mientras que hablemos de Jesús y mientras que nuestra gente escuche hablar de Jesús? Cuando la salvación en realidad depende de una fe que crea en el Dios verdadero. Y esto habla de ortodoxia, de rectitud de doctrina. ¿Cuántas veces pensamos que la fe es algo tan estático, tan fijo, al punto de que porque toda mi vida yo creí, ya estoy seguro y no tengo de qué ocuparme ni preocuparme? Puedo darme el lujo de distanciarme de la fuente de vida para esa fe, que es la escucha activa y eficiente o efectiva del Evangelio. Sin Evangelio y sin entrega y recepción continua del Evangelio, la fe muere. Y esta verdad es puesta en jaque tantas veces por nuestra carne que no está dispuesta a escuchar al Evangelio, no corre detrás de la predicación del Evangelio, o cree que porque simplemente fui toda la vida luterano, está todo hecho, ya está todo firme, tengo el certificado y se terminó la historia. No hay necesidad de arrepentimiento, de una escucha efectiva, de esa promesa de perdón y de una fe que agarre eso, lo haga suyo y lo atesore como su máximo tesoro realmente. ¿Cuántas veces pensamos que el Evangelio puede funcionar sin oficio de la predicación? Mientras que lea el folleto o lea un material o se entere por allí, por internet o por Facebook, de qué contenido tienen las Escrituras, eso es suficiente. Un evangelio sin oficio de la predicación no es lo que Dios ha establecido. Dios ha establecido un evangelio proclamado, entregado en palabra y sacramentos por medio del oficio de la predicación, del santo oficio de la predicación. Y vaya si no es un problema nuestro latinoamericano, la pretensión de un ejercicio del oficio de la predicación sin envío y llamado legítimo. En la práctica tan común entre nosotros, gracias a Dios, en nuestro contexto y en nuestras iglesias, frente a la cual hay arrepentimiento y hay apertura y disposición a ajustar nuestras prácticas a la palabra de Dios, pero cuántas veces sucede que seguimos dudando de la necesidad de esto, de la necesidad real de esto, de que nuestros ministros sean llamados y ordenados, que entren y pasen por el rite vocatus para ser puestos en el ejercicio concreto del oficio de la predicación. Vaya si esto no es una cosa solamente del pasado para nosotros, sino es una lucha con la que todavía lidiamos. Es que siempre para nuestra carne resulta inevitable pensar que nosotros sabemos mejor que Dios cómo establecer el método, cómo hacer las cosas para que la salvación llegue a la gente y el evangelio fluya y haya fe salvadora. Vaya que nuestra carne no nos tienta una y otra vez con utilizar la excusa del contexto cultural diferente nuestro al de la Reforma o al del tiempo del Nuevo Testamento para hacer los retoques que creemos más convenientes y que a nuestra carne en realidad le conviene y no a las cosas del Espíritu. Vaya si nosotros no pretendemos una y otra vez tener un método más efectivo, más eficiente que el que Dios mismo ha establecido.
creyendo que porque el mundo conoce de estrategias comerciales, esas mismas estrategias comerciales han de dominar y controlar, han de configurar el modo en el que la iglesia expande el Evangelio, extiende la predicación del Evangelio para que el mundo entero conozca a Cristo y sea salvo. Nuestro texto así se levanta como una gran condena, una poderosa condena en contra de nuestra pretensión. Pues al hacer estos pequeños retoques en el método de salvación que confesamos en nuestros escritos simbólicos y que leemos claramente en nuestro texto de esta mañana, al hacer esos pequeños retoques, no estamos cuestionando solamente tradición de hombres, como que nos pusiéramos frente a Lutero, frente a los reformadores, frente a los confesores y dijéramos, bueno, nosotros ahora estamos en otro tiempo y sabemos mejor cómo son las cosas acá. Ustedes no. No estamos confrontándonos con un hombre tan sobresaliente y venerable como el mismísimo apóstol Pablo. Estamos confrontándonos con el método de salvación que Dios mismo estableció. Todos estos retoques que recién mencionaba son desafío rebelde en contra de Dios mismo, de la voluntad que Dios tiene para con nosotros y para con el mundo. Esto expone nuestra común rebeldía, nada menos que con aquel partido judaizante que cuestionaba el método de salvación que Pablo estaba predicando. Nos pone y pone a nuestra carne en la misma vereda con estos judaizantes, en la misma pretensión de control de las cosas de Dios y un control que nos da algún crédito a nosotros para la salvación. Nos confronta en contra de nuestra pretensión de controlar el método, pensando que algo de la salvación tiene que estar en nuestras manos. No puede ser totalmente recibida de arriba, de afuera, como un regalo de gracia. Algo mío, algo bajo mi control, tiene que seguir estando la administración de ese don a nuestro modo. Lutero pronuncia palabras sumamente duras en su comentario a la epístola a los romanos, a este pecado nuestro también. Si Él no envía, quienes predican falsamente. Y esta predicación es lo mismo que una no predicación. De hecho, sería mejor no predicar. Y quienes oyen falsamente. Y sería mejor directamente no escuchar. Puesto que predicadores de esta clase no predican, los oyentes no escuchan, los creyentes no creen. Quienes invocan a Dios no lo invocan a Él, y quienes deberían ser salvos son condenados. No es una exageración lo que el Lutero está planteando aquí, aunque a nuestra carne nos genere eso, a mí me produce eso. Una exageración en los términos en los que está poniendo aquí, pero está indicando la consecuencia necesaria de esa rebeldía inherente nuestra contra el método de salvación que Dios estableció en esa pretensión de nosotros saber más que Dios. Vaya si no necesitamos caer de rodillas como aquellos judaizantes frente a esta palabra con la que Dios confronta nuestra soberbia, nuestra arrogancia, nuestra dureza y rebeldía en su contra. Pero Dios arranca de nuestras manos todo este método de salvación. Salvación no por lo nuestro, sino por fe, que es el mero instrumento de recepción sin mérito, contra todo mérito. Dios arranca de nosotros la creación de esa fe, no por los impulsos de nuestra carne, sino por el poder y la potencia del Evangelio. Dios arranca de nuestras manos el manejo de ese Evangelio, poniéndolo en un oficio que es suyo y no nuestro, el santo oficio del ministerio. Y Dios arranca de nuestras manos la manipulación de ese oficio,
siendo Él quien envía y Él quien llama. Diría Joshua, todo trata de Jesús otra vez. Es Él quien crea esa fe, Él quien otorga la salvación por un mecanismo por el que Él es quien actúa. Y Él hizo esto, arrancó de nuestras manos el manejo del negocio, de la administración de sus dones, para pulverizar toda justicia ficticia. ¿Quién queda en pie frente a este método? La verdadera justicia, que es la de Jesucristo, por quien sí somos salvos y justificados. Así como Él busca eliminar todo rastro de falsa justicia ficticia, Él de esta forma, con este método, busca afirmarnos y asegurar la justicia de Cristo para ti y para mí. Él, Jesucristo, sí es enviado del Padre, Él enviado del Padre desde la eternidad. Este Jesucristo asumió su oficio de la proclamación de las buenas nuevas de una vez y para siempre. Este Jesucristo fue quien sacó de corazones muertos y de piedra corazones vivientes, capacitados ahora por el Espíritu Santo para creer esas promesas y abrazar la salvación. Este Jesucristo es aquel que efectuó nuestra salvación no como algo hipotético y posible, sino que la efectuó de un modo tan real como la carne resucitada del Señor, que los apóstoles pudieron tocar entre la resurrección y la ascensión de Él. Él es testimonio vivo de la realidad de la salvación que inauguró para nosotros como humano que es también. Y en esa humanidad vemos, percibimos y tenemos certeza de que su salvación no es cuento, ni está librado al azar, sino que es una realidad tan tangible como su carne resucitada. El Señor sacó de nuestras manos la administración y la manipulación de este método de salvación que ha costado tan alto, a fin de que no sea desechado un precio tan inmensamente alto. Sabemos cuál fue ese precio. La vida, la sangre de Dios mismo, sacrificado en la cruz como expiación a fin de aplacar la ira que Dios mismo tenía en nuestra contra. Ese fue el altísimo precio. Si la obra de redención tuvo un costo tan alto, ¿cómo habría de dejarlo librado al azar o librado en nuestras manos contaminadas el cómo aplicártelo a ti y cómo hacer que tú disfrutes del beneficio logrado a un precio tan alto? Esa sangre suya es la que expió y aplacó la ira de Dios. Es la sangre capaz de purificarlo todo, por ser infinitamente más poderosa que el peso de cualquier pecado y rebeldía, de cualquier contaminación tuya y mía. Incluso la tuya y la mía son una gota arrojada al océano de la justicia de Cristo. Con su sangre, Él derrotó a nuestros enemigos a fin de liberarnos de nuestra carne y de nuestro pensamiento carnal. La redención fue obtenida una vez y para siempre en la muerte y resurrección de este Jesucristo. Pero ese logro tan inmenso y tan perfecto, tan completo, no es tuyo ni mío, a menos que te sea dado desde afuera hacia adentro, como un don. No surge de ti, viene de afuera, y no de cualquier afuera, no de vaya a saber dónde. Viene de este que está afuera nuestro para nosotros, Jesucristo. Viene de este
este Dios Trino que estableció y envió el don de salvación de un modo seguro para que no dudes que es Él quien está perdonándote cuando eres absuelto, que es Él quien te está dando su don de salvación y Él está purificando tu razón, tu práctica ministerial, nuestra práctica como iglesia. Él es quien estableció ese mecanismo para certeza del hombre y para seguridad de que es Él quien realmente está perdonando. Así lo confesamos en la Augustana. Para conseguir esta fe, Dios ha instituido el oficio de la predicación, es decir, ha dado el Evangelio y los sacramentos por medio de estos, como por instrumentos. Él otorga el Espíritu Santo, quien obra la fe donde y cuando le place en quienes oyen el Evangelio. Así que cuando oímos y cuando pronunciamos como ministros la absolución y el perdón, tenemos la certeza de que no es cosa nuestra, es cosa del Señor. Él mismo lo está haciendo y ahora también Él nos perdona. Y ahora Él también perdona tu rebeldía, perdona tu impureza, perdona las manchas y las cargas que traes, incluso con esta cuestión que Pablo nos presenta aquí. En nuestra rebeldía frente al método de salvación, Él perdona nuestros pecados y estableció ese método precisamente para purificarnos, limpiarnos y restaurarnos, renovarnos como iglesia, renovarnos como alumnos candidatos al ministerio y renovarnos como pastores, que vaya que no hemos cometido tantas falacias y errores en nuestra trayectoria, pero que ahora somos en Él hechos limpios, hechos puros e insertados en ese método seguro, divino, para entregar la salvación al mundo. Estos días nos hemos gozado en esa palabra, en la naturaleza que esa palabra tiene, en la forma en la que Dios nos llama a interpretarla, en cómo nos llama a predicarla y predicarla en forma efectiva. Tú y yo somos insertados en esta cadena de transmisión para gozo del mundo y para gozo nuestro también, para ir cuando y donde Él envíe, para predicar lo que Él ha dado a proclamar, y así ser instrumentos en manos del Espíritu que crea esa fe que confiesa a Jesús como Señor y al Padre como aquel que lo levantó de los muertos para salvación del mundo. Nada menos que esta historia en la que estamos siendo privilegiados e insertados, y es con entonces temor y temblor, pero al mismo tiempo con un gran gozo y una gran seguridad de por qué camino estamos transitando, porque no lo establecimos nosotros. Es ese camino que Dios mismo estableció para certeza del mundo y para seguridad de la entrega del don. El Señor nos haga caminar y correr por este mismo sendero que Él estableció con gran gozo, sabiendo del privilegio al que estamos siendo llamados en nuestra vocación para la predicación de esa palabra. Amén. Amén.
Señor Dios Todopoderoso, que investiste a tus apóstoles con singulares dones del Espíritu Santo para que proclamaran tu palabra con poder, concédenos a nosotros, que estamos llamados a ministrar y proclamar tu santo nombre en todas las naciones, el mismo espíritu de sabiduría, amor y poder. Que la verdad que nos das para proclamar pueda escudriñar la conciencia, convencer la voluntad y ganar el corazón de aquellos que la escuchan para el crecimiento de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Dios, que has enviado mensajeros para preparar el camino de la venida de tu Hijo, concédenos oídos para oír y corazones para creer las palabras pronunciadas por los pastores y todos aquellos que llevan tu palabra. Danos el ánimo pronto y la fidelidad para proclamar tu evangelio hasta lo último de la tierra. De nuestro servicio despierten otros hombres llenos de fe el deseo de servirte como pastores, maestros y evangelistas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Señor, nuestro Padre Celestial, Todopoderoso y Eterno Dios, tú nos trajiste de manera segura al comienzo de este día. Defiéndenos hoy con tu poder y concédenos tu protección para no caer en pecado ni en ningún peligro, sino que en todos nuestros quehaceres, siendo guiados por tu gobierno, permanezcamos bajo tu mirada paterna, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, instruidos por nuestro Señor y confiando en sus promesas, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nuestro reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. El Señor Todopoderoso y Misericordioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los bendiga y los guarde.